mis amigos de YouTube, qué bueno poder estar con ustedes nuevamente. Seguimos en esta temática de Python desde cero. Mi temática de estudio es ir desarrollando ejercicios y a medida que estamos desarrollando los ejercicios pues vamos a ir aprendiendo todos los conceptos que tienen que ver con toda la programación en Python. Ya breve a este video hay dos videos anteriores sobre la instalación y la configuración del software en cuanto a Python, en cuanto al editor de texto que estamos usando Visual Studio Code, entonces cómo instalarlo y todo el procedimiento. También vimos un video anterior sobre el entorno, cómo presentar prints en pantalla, presentar texto y el tema de cómo comentar las líneas de texto. Pues vamos a ver un poquito más ese tema y conocer unos conceptos completamente nuevos, que es importante que los tengamos en cuenta. Trataremos de ser pues muy breves y explicar en detalle cada uno de los conceptos que hoy este ejercicio de una u otra manera nos exige que tenemos que ver y conocer. Entonces, en primer lugar tenemos aquí un bloque de texto comentado. ¿Por qué digo que está comentado? Porque aquí tiene unas comillas al comienzo, tiene 3 comillas al comienzo y 3 comillas al final. Si nosotros quitamos estas comillas, automáticamente y si ejecutáramos el código, automáticamente nos va a generar un error aquí en la terminal. Vamos a encontrar que hay una sintaxis inválida. Ese es un error de sintaxis, es inválida. Hay unas expresiones acá que el programa no reconoce como tal. El intérprete de Python cree que estos son líneas de código y las va a ejecutar y no coincide con lo que él tiene internamente en su programación. Entonces cuando vamos a ingresar texto en el espacio de estudio, digámoslo así, o de trabajo en Python, tenemos que comentarlo. La manera de comentar el texto es colocando las 3 comillas. Si seleccionamos todo y colocamos las 3 comillas al comienzo, automáticamente aquí el editor de Visual Studio Code nos agregan las 3 comillas al final y ya tendremos nuestro texto comentado. Si damos aquí play para ejecutar, ya automáticamente este código se nos ejecuta, que es lo que voy a entrar a explicarles, cómo está construido el código y qué es lo que hace exactamente. Nos está pidiendo lo que nos exige aquí el ejercicio. Entonces lo que dice el ejercicio es lo siguiente: crear un programa con 2 variables de números enteros y realizar con ellos las operaciones matemáticas, aquí hay un error, matemáticas básicas de suma, resta, multiplicación, división y residuo. Además debe elevar el primer número a la segunda potencia y hallar la raíz cuadrada del segundo número. Mostrar en pantalla el resultado y la especificación de cada operación. El mensaje en pantalla debe estar en un solo print. Para ello debe usar la concatenación y además debe crear un print de bienvenida y otro de finalización del programa. Entonces vamos por partes. Entonces, como les decía inicialmente, el desarrollo de este ejercicio nos va a exigir conocer algunos aspectos importantes de programación en Python. Lo primero es que dice que hay que crear un programa con 2 variables de números enteros y realizar con ellos operaciones matemáticas básicas. Entonces aquí tenemos las 2 variables, ya las creamos, ya el código está creado para ahorrarnos tiempo y no ser tan extenso el video y centrarnos netamente en la explicación. Aquí tenemos la variable que llamamos número 1. La variable número 1 nos va a guardar un dato, en este caso es un dato de valor numérico, un valor entero, y nos va a guardar el dato 10. Creamos la variable número 2 y esa variable internamente nos va a guardar un valor numérico entero, en este caso el número 8. Este podría ser cualquier número, este podría ser el 10 también, no hay problema. Podría ser el 20, el 30, el 50, el 100. Para este ejercicio será el 8. De igual manera la variable número 1 puede guardar cualquier valor, no hay problema por eso. Pero para cuestiones de este ejercicio vamos a dejar el 10. De igual manera esta variable puede tomar cualquier valor. La llamé número 1. Yo podría colocarle primer número. Podría colocarle first en inglés, es primero. Para este ejercicio entonces le coloqué número 1 y es importante que las variables deben llamarse con nombres cortos
y que sean nombres claros, que se puedan identificar fácilmente de qué se trata la variable. Eso es algo fundamental. Si la variable está compuesta en dos palabras, vamos a respetar el orden que tenemos acá. Primero la definición de variable, me disculpan entonces que estaba pasando al segundo punto. Variable, ¿qué es una variable? Es un espacio en memoria que guarda un dato. El dato puede ser de tipo numérico o de tipo string. En este caso aquí tenemos la variable, que es un espacio que se reserva en la memoria de la máquina, del equipo, donde en esa variable, la variable es como, digámoslo así, una cajita, un recipiente informático donde vamos a guardar un dato. En este caso es un dato numérico. Yo puedo crear una variable y no solamente puedo guardar un dato numérico, sino puedo guardar una cadena de texto. Esta variable, que la llamé variable, está guardando esta cadena de texto: hola a todos. Pero aquí arriba tengo dos variables que me están guardando valores enteros, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces las variables pueden guardar datos de tipo numérico o de tipo string. Básicamente es eso. Hay muchos otros aspectos que vamos a ver más adelante en cuanto al tema de variables, pero por el momento es solamente eso. Listo, entonces tenemos la variable, que la variable es un espacio en memoria que almacena un dato. En Python se recomienda usar la notación snake case para nombrar las variables. También se puede usar la notación camel case, que podría ser variable número 1. La notación camel case o camello, como se llama, es colocarlas siempre tanto en camel case como en snake case. Se deben colocar las variables en minúsculas. Esa es la recomendación. Yo también podría usar mayúsculas, no hay problema, pero se recomienda usar minúsculas. Y cuando la variable se componga de más de una palabra, en este caso hay dos palabras, la notación camel case indica que la primera letra, el primer carácter de la segunda palabra vaya en mayúscula, así como lo indicamos acá. Ahora puede ir variable que lleve tres palabras, como en este caso. Número 1, entero. Notamos hay tres palabras. Si separamos, no podemos hacer esto en Python ni casi ningún lenguaje de programación, creo. Las variables no deben llevar espacios vacíos, siempre todos los espacios deben estar. Si quiero separar, entonces puedo colocar aquí un guión al piso, una raya al piso, pero no deben espacios vacíos. La notación camel case indica que si se compone de más de una palabra, el primer carácter de cada palabra debe ir en mayúscula, como en este caso. Pero en Python, y va a funcionar, no hay ningún problema, pero en Python se recomienda que se use la notación snake case, ¿De qué se trata esta notación? Es poner una raya al piso y dejar todas las palabras en minúscula. Esta sería la notación correcta para esta variable en snake case, que es lo que recomienda Python y es lo que vamos a estar usando de aquí en adelante en toda la definición de variables. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la variable como la teníamos, número 1. Una variable puede tener texto y números, como en este caso, pero tiene que ser una variable diciente, específica, que sea clara a la vista, que si alguien llega a leer nuestro código pueda, al leer las variables, pueda saber o intuir de qué se trata. Listo, entonces esto en cuanto a las variables, a la notación snake case. Y algo importante en cuanto a la declaración de variables es que hay algo que se llaman las palabras reservadas del sistema. Una variable nunca puede tener una palabra reservada del sistema. ¿Qué son las palabras reservadas del sistema? Aquellas palabras que el sistema utiliza para hacer sus procesos internamente. Son palabras reservadas porque no se pueden utilizar para nombrar ninguna variable o para hacer alguna otra operación distinta a la que internamente trae el sistema. Uno de esos casos es esta palabra reservada print. Yo no puedo hacer un print acá, una variable que se, digamos, 20. Aquí el editor de texto para el editor de texto no está generando ningún error, pero cuando yo vaya a ejecutar este código, el código no se va a ejecutar. Notamos que aquí
se ejecuta hasta donde dice bienvenido y luego me manda una advertencia. Lo bueno del editor de texto es que nos va a decir, nos da pistas de dónde puede estar el error. Nos dice que en la línea 33, pues aquí sí está un poco desfasado el editor de texto porque el error está en la línea 14 y es porque estamos usando una palabra reservada. Entonces nos va a generar error porque son palabras que nunca se van a poder usar en una variable. Si yo utilizo acá otro tipo de variables, el if, que es muy usado para los condicionales, aquí ya el editor sí me lo está reconociendo como que hay un error aquí en esta definición. Entonces por eso es importante saber y entender que las palabras reservadas no se pueden nunca usar para nombrar una variable. Listo, en cuanto a esos tres aspectos. Ahora sí entramos en el desarrollo del ejercicio. Está la variable número 1 que tiene el valor 10, que nos guarda el valor 10, nos almacena, es como una cajita que nos guarda el valor 10, y la número 2 nos guarda el valor 8. Para la suma, entonces usamos en Python se usan los operadores normales, el de la suma, el más, el de la resta, el menos, el de la multiplicación, el por, el de la división, este es el del residuo, que es el símbolo de porcentaje, y el del exponente, exponenciación, son dos símbolos por. Entonces vamos a ir mirando cómo está construido el código. Tenemos la variable, entonces para poder sumar estos dos números, entonces llamamos a la variable número 1 y la variable número 2. La variable número 1 contiene el 10 y la variable número 2 contiene el 8. Para poder guardar la suma de estos dos números yo tengo que crear una tercera variable. A esa tercera variable, para poder identificarla fácilmente, yo la llamé suma. Le podría llamar sumar, le podría llamar, podría poner hasta un hola acá, pero la idea es llamar variables que sean muy intuitivas, que las podamos entender a simple vista. Entonces cuando alguien lea el código dice, esta variable lo que está haciendo es almacenando la suma del número 1 y la suma del número 2. Entonces aquí en este caso se declara la tercera variable, que es la que va a guardar el dato, el igual, la variable que se quiere sumar, en este caso la variable 1, el símbolo de la adición o de la suma, y se ingresa la variable 2. Si hubiera otra variable, entonces ingresaríamos la variable 3, pero aquí nos está generando un error. ¿Por qué no va a sumar la variable 3? Porque la variable 3 no está declarada. Entonces antes de llamar una variable tenemos que declararla. Eso se llama declarar una variable. La variable 3 va a ser igual a 20. Cuando la tengamos acá, tengo un error, variable, cuando la tengamos acá automáticamente ven que el error aquí desapareció, porque ahora sí la está reconociendo el editor como una variable declarada. Esto se llama declarar una variable, ya está declarada. Esta no la vamos a usar. Puedo sumar aquí variable 3, variable 4, 5, la que ustedes deseen. ¿Listo? En cuanto a la resta es lo mismo. Tenemos el número 1, vamos al número 1 le vamos a restar el número 2 y vamos a guardar ese resultado en una variable que se llama resta. Para la multiplicación ocurre lo mismo. Multiplicamos el número 1, aquí está el símbolo de multiplicación, por el número 2 y eso lo guardamos en una variable que se va a llamar multiplicación. Para la división hacemos lo mismo, dividimos el número 1 entre el número 2 y guardamos esa variable en una nueva variable, en una tercera variable que se va a llamar división. Para el residuo hacemos lo mismo. Se divide el número mayor en el número de la variable 1, que es el 10, lo dividimos en el número de la variable 2, que es el 8, y guardamos ese resultado en una variable que se llama residuo. Para los que de pronto no tienen presente el concepto de residuo, el residuo es el valor que queda de dividir un número por otro. En este caso estamos dividiendo el número 10, se divide en 8, 10 en 8 está una vez y nos queda un residuo de 2. ¿Por qué? Porque 1 por 8 es 8, a 10, 2. O sea que si yo divido 10 en 8, va a estar 8 en 10 va a estar una vez, pero me van a sobrar 2. Entonces esos 2 que me sobran ese es lo que se llama como residuo. Diferencia de que si yo divido 10 en 5,
el resultado es 2 y el residuo es 0. ¿Por qué? Porque 10 dividido en 5 da 2, 5 por 2, 10, no está sobrando nada, entonces el residuo sería 0. En este caso el residuo nos tiene que dar 2, que lo vamos a ver pues más adelante en el desarrollo del ejercicio. Vamos a comentar esta línea para que el compilador, el intérprete no lo reconozca como código. Entonces se me pasó de pronto decirles que esta es la manera de comentar un bloque de texto y esta es la manera de comentar una línea de texto con el símbolo de hashtag o numeral o almohadilla. Solamente sirve para comentar una línea. Si yo coloco ese símbolo y ya la línea de abajo no la comento, ahí ya me va a generar un error. Entonces este símbolo sirve para comentar línea por línea. Esta de las 3 comillas para comentar bloques de código o de texto. Listo, entonces seguimos acá. Esto en cuanto al residuo. En cuanto a la exponenciación, cómo se maneja el tema de los exponentes en Python, se llama la variable. El ejercicio dice, bueno, ya hicimos las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y residuo. Dice, además debe elevar el primer número a la segunda potencia. El primer número es el de la variable número 1. Entonces, para hacer esa exponenciación llamamos la variable número 1 y lo elevamos a la segunda potencia. Nos está pidiendo 2. ¿Cuál es el símbolo de la potenciación o cómo le indicamos a Python que debe elevar un número a determinada potencia? Ingresamos 2 veces el símbolo por y aquí ingresamos el número de la potencia en la que queremos elevar. Si lo queremos elevar a la tercera potencia, entonces colocamos 3. Si lo queremos elevar a la cuarta potencia, pues ingresamos 4, pero en este caso el ejercicio nos pide elevarlo a la segunda potencia. Listo, entonces elevamos el número 1 a la segunda potencia, que aquí sería 10 por 10, sería 100, y ese número se va a guardar en la variable que se llama exponente. Luego viene el tema de la raíz cuadrada. De igual manera el ejercicio nos dice el primer número a la segunda potencia y hallar la raíz cuadrada del segundo número. El segundo número es el que está guardado en la segunda variable, la variable número 2. Entonces llamamos la variable número 2 y para hallar la raíz cuadrada lo que hacemos es nuevamente el símbolo de potenciación 2 veces, pero lo multiplicamos por 0.5. Esta es la fórmula para hallar la raíz cuadrada de cualquier número. Se eleva entonces ese número y se multiplica al 0.5 o se eleva al 0.5, podríamos decirlo así, y se guarda en una variable que la vamos a llamar raíz cuadrada. Notemos que esta variable, las que he usado, esta es la única que tiene 2 palabras y la separamos por un guión bajo, que es la notación snake case, que es la que se recomienda para Python. Listo, entonces esta parte del ejercicio, el desarrollo de este ejercicio hasta acá nos ha ayudado a saber que es una variable. Nos ha permitido hablar un poquito sobre la notación snake case y lo que son las palabras reservadas. En la segunda parte del ejercicio esto nos va a enseñar o nos va a explicar cómo concatenar texto y variables, los saltos de línea de texto y los saltos de línea en código. Porque el ejercicio nos dice mostrar en pantalla el resultado de las operaciones solamente y la especificación de cada operación, si es una suma, una resta, una multiplicación. El mensaje en pantalla debe estar en un solo print. Para ello debe usar la concatenación, además debe crear un print de bienvenida y otro de finalización del programa. Listo, aquí tenemos entonces el desarrollo. Aquí tenemos un print que es el print de bienvenida, nos dice que hay que hacer un print de bienvenida. Esto es una impresión en pantalla donde nos va a aparecer bienvenido. Vamos a ejecutar el código de una vez. Vamos a limpiar aquí con clear, vamos aquí al play, ejecutamos y aquí nos aparece. Noten que aquí aparece en la primera línea, aparece bienvenido. Es lo que nos hace este print y aparece un espacio de línea antes de la palabra bienvenido y hay otro espacio después. ¿Cómo conseguimos ese espacio? Con la barra inclinada a la izquierda y la N dentro de las comillas. Esto es súper importante. Recuerde que la sintaxis del print es print, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos comillas. La barra inclinada y la N tienen que ir dentro de las comillas. Si queremos un espacio antes del texto y después del texto, entonces agregamos la barra inclinada y la N antes del texto y después del texto. Eso es lo que nos muestra acá. Listo, luego tenemos otro print donde, como nos indica el ejercicio, vamos a presentar el resultado de los ejercicios
anteriormente, que ya pues están aquí en las variables. Aquí ya están los ejercicios hechos. Aquí lo que nos resta o lo que hacemos es llamar cada variable. Llamamos la variable suma, la variable resta, multiplicación, división, residuo, exponente y la variable raíz cuadrada. Aquí, ¿cuál es la sintaxis? Abrimos el print, abrimos los paréntesis. Aquí está el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre de esta línea de texto. Ingresamos, antes de las comillas, ingresamos una F, que eso es lo que le indica a Python que vamos a concatenar texto y variables. Y luego aquí tenemos un salto de línea para que no quede tan pegado esta línea de texto del bienvenido. Entonces metimos un salto de línea y empezamos a decir lo que aparece acá: la suma es ... Abrimos llaves y llamamos a la primera variable. Como estamos hablando de la suma, llamamos la variable suma, que la tenemos acá. Esta variable nos está guardando la suma del número 1 y el número 2, que si sumamos acá sería un 18, que es el que está apareciendo aquí abajo en pantalla. Luego una coma y seguimos. La resta es, abrimos nuevamente las llaves y llamamos a la variable resta, que en este caso se está restando el número 1 del número 2, entonces el resultado sería 2, que lo vemos aquí en la parte inferior. Y hacemos lo mismo para la multiplicación. Llamamos la variable multiplicación, 10 por 8, 80, que es el resultado que tenemos acá, coma. La división es, llamamos la variable división, que ya la tenemos acá. Y también llamamos la variable residuo, dice el residuo es 2, que es el resultado de la operación que les indiqué aquí anteriormente. Ya está haciendo la operación, la está guardando en la variable residuo y aquí la estamos llamando. Aquí hay algo muy importante, que es los saltos de línea en texto, que ya lo vimos. Esto es para hacer un salto de línea en texto, que es para que no quede el texto pegado, pero están los saltos de línea en código. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero con ello a esto. Normalmente, si es un solo print, este sería el código de ese print. Vamos a ejecutarlo nuevamente y nos aparece aquí, se ejecuta sin problema, pero aquí hay un problema visual, digámoslo así. El código está un poco extenso y se sale del tamaño de la pantalla. Aquí no importa, podemos escribir lo que nosotros deseemos y el editor de texto se va a extender lo que necesite, pero nosotros vamos a estar, si vamos a revisar el código, las variables, tenemos que estar moviendo la barra espaciadora para un lado y otro, y eso es un poco incómodo. Entonces podemos dar un espacio, pero si damos el espacio, aparentemente para el editor no hay ningún error, pero si yo voy a ejecutar el código me va a generar un error. Me dice que hay un error acá en la línea 35 y efectivamente en este caso el editor sí está en lo correcto, en la línea 35. Él nos dice que hay un problema con la F, entonces nos trata de dar pistas. Entonces aquí lo que hay que hacer nuevamente, si quiero hacer ese salto de línea que no me genere el error, entonces lo que yo hago aquí es nuevamente en esta línea que queda antes de la que se saltó, cierro las comillas, coloco una coma, con eso le indico al compilador, al intérprete, perdón, que él sigue esa línea de texto. Aquí coloco nuevamente las comillas y debo escribir la F, perdón, la F va antes de las comillas, la F, que habla del símbolo de concatenar, y van las comillas y sigo desarrollando normal. Tengo que asegurarme que vayan las comillas también al final. Al hacer esto, si ejecuto el código, ya no me va a generar error, porque esa es la manera que se ha creado a través de Python para hacer un salto de línea dentro del código. Una cosa es el salto de línea del texto, que se coloca con una N y barra inclinada a la izquierda, y otra cosa es el salto de línea dentro del código, para no extender tanto el código a la derecha y tener que estar moviendo la barra espaciadora. Esto es sumamente importante. Y entonces esto es lo que nos enseña este aspecto importante. Entonces aquí tenemos ya, llamamos también la variable raíz cuadrada. Bueno, íbamos en residuo, hacemos lo mismo para... aquí hay un datico extra, y es que aquí rompemos con lo que veníamos haciendo. Dice la suma es, la resta es, la multiplicación es. Aquí decidimos llamar el número. El resultado del exponente del número X o del número que está en la variable número 1, en este caso sería el 10. El ejercicio nos dice que el primer número lo elevemos a la segunda potencia.
Este número puede ser cualquier valor, puede ser 100, puede ser 50, para este ejemplo es 10. Entonces aquí estamos trayendo ese número, lo vamos a mostrar en pantalla. Entonces por eso dice aquí el resultado del exponente número 10. Aquí estamos llamando la variable número, que es la variable que nos trae este número. Entonces por eso aparece en pantalla. El exponente del número 10 es, llamamos la variable exponente. 10 a la 2 es 100, por eso dice que 10 es 100. 10 a la 2 es 100. Luego hacemos lo mismo, la raíz cuadrada del número. El ejercicio nos dice que se debe elevar al cuadrado el segundo número, o sea, el número que está en la variable número 2. Queremos saber, o que se nos muestre en pantalla, cuál es ese número, entonces por eso llamamos la variable número 2. La raíz de la variable número 2 es el resultado que está en la variable raíz cuadrada, que cuando lo presentamos en pantalla nos dice la raíz de 8, que es el valor que está aquí en la variable número 2, es 2.828427. Bueno, toda esta línea de números que nos aparece ahí. ¿Qué pasa si cambiamos? Vamos a ver si está haciendo bien la operación. Raíz cuadrada de 9, ya todos sabemos cuál es. Y efectivamente está funcionando bien. Raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces es importante. Vamos a ver qué pasa con esta, en el tema del residuo. Vamos a llevar al límite este pequeño programa. Aquí para el tema del residuo, aquí debería ser 0. Vamos a ejecutar el residuo y efectivamente nos dice que el residuo es 0, porque si divido 10 en 2 es 5. 5 por 2, 10. A 10, 0. No tengo ningún residuo. Entonces vemos que el programa está funcionando y al final hay un print de finalización del programa. Dice aquí fin del programa. Este print también tiene un salto de línea al comienzo y un salto de línea al final, para que no quede pues todo tan pegado. ¿Qué pasaría si quitáramos estos saltos de línea? Vamos a quitarlos. Yo puedo dejar un salto de línea también, puedo ingresar los dos, no hay problema. Vamos a ejecutarlo y notemos que quedó todo ya un poco más junto. Aquí un salto de línea después de bienvenido y antes de finalización del programa es porque los tenemos acá en el texto, al comienzo y al final. Si lo quitamos, lo ejecutamos, ya está el texto todo junto sin saltos de línea. Entonces vemos cómo en tiempo real se ejecuta lo que creamos en el código. Entonces, básicamente es nuestro primer programa que ya está funcionando con operaciones matemáticas. Es todo lo que quería compartirles. Espero que a ustedes les sea de gran utilidad para aquellos que están empezando con Python. La idea es seguir creando contenido útil para cada uno de ustedes y que sea lo más práctico posible, y siempre vamos a estar desarrollando un ejercicio que nos desafíe a conocer nuevos términos, nuevos aspectos de la programación en Python. Espero que les haya gustado.